Gracias a todos los participantes en esta actividad. Ya no recuerdo cuál es el número de la charla que estamos desarrollando. Y el día de hoy vamos a desarrollar un tema respecto al contexto que se viene en el manejo del cultivo en nogal, de acuerdo a la condición de estado fenológico. El riego del nogal es uno de los manejos muy importantes dentro de todas las labores agronómicas que se realizan en el cultivo, pero principalmente es uno de los factores donde más hincapié hay que generar y llevar a cabo para tener una buena cosecha y una buena calidad de fruta. Entonces, durante estos 50 minutos vamos a desarrollar los temas. Si tienen alguna duda, consulta, lo pueden hacer a través del chat, y algunas preguntas que no se puedan contestar, lo pueden hacer enviándolas directamente a mi correo. El nogal es uno de los cultivos de frutales de hoja caduca que tiene una demanda hídrica que va desde los 6.000 a 11.000 metros cúbicos por hectárea. Eso depende principalmente de la zona donde tenga uno el huerto presente. La demanda hídrica, como les mencionaba, depende principalmente de las condiciones ambientales y la condición de huerto. Y esto también depende de la variedad. Como ustedes sabrán, la principal variedad presente en Chile es la variedad Chandler, que abarca principalmente un 75% de las 43.000 hectáreas que hoy día tiene el cultivo del nogal. Y la otra variedad que predomina también es la variedad Ser, que abarca principalmente alrededor del 20% de la superficie plantada en Chile. Y ambas variedades tienen una demanda hídrica diferente y condiciones diferentes también, que lo vamos a desarrollar durante el tema. Y no todas las variedades responden al déficit hídrico. Ya lo vamos a ver más adelante, el efecto que hay al aplicar un efecto hídrico, ya sea controlado o por condición climática. Y la temporada de invierno se inicia principalmente, o la temporada de riego principalmente, no se inicia ahora con la brotación, sino que se inicia en invierno. Y para definir cómo, cuándo, cuánto regar, es necesario conocer las condiciones climáticas del sector donde yo tengo mi huerto establecido, la condición de planta y suelo también, que los vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos durante la presentación. Respecto a las condiciones de suelo prebrotación, como les mencionaba anteriormente, es muy importante la lluvia en invierno. Como sabemos, por efecto climático, cada vez vamos a tener menos lluvias. Esta temporada tuvimos un invierno inusual, con lluvias que estuvieron cercanos a lo normal, pero aún así venimos en algunas regiones como la región de Coquimbo, de Valparaíso y Metropolitana, arrastrando un déficit hídrico que se ve afectado principalmente en la productividad y calidad de la fruta. Y eso lo hemos visto en las últimas 2 temporadas. Y por eso que es muy importante que nos llueva en invierno, porque eso nos va a generar una reserva de agua a nivel de suelo. Sabemos que el suelo es el principal reservorio o el estanque que tenemos para almacenar agua en nuestro huerto. Y por eso es importante las lluvias en invierno, y que estas además permiten el lavado de sales que se vienen concentrando en las últimas temporadas. Ya lo vamos a ver en algunos huertos. Y si las lluvias son insuficientes, hay que regar. Sí o sí en invierno. Si es que no tenemos lluvia por sobre los 30 milímetros durante el mes en invierno, debemos regar para suplir esa falta.
Entre lluvias y riego, nosotros tenemos que tener una acumulación aproximadamente desde el mes de junio hasta el mes de agosto, previo a la brotación en CER y mediados de septiembre en Chandler, acumular aproximadamente 200 milímetros, lo que nos va a permitir desplazar las sales que se hayan acumulado durante la temporada de riego anterior y partir con el suelo con una buena carga de agua. Y el ideal, es que la lluvia en invierno o el riego por lo menos mojen una profundidad efectiva de 1 metro de profundidad. Acá en la figura podemos apreciar la humedad de suelo, el comportamiento de la humedad de suelo de un huerto nogal en la región metropolitana, en Buin específicamente, donde en el recuadro rojo ustedes pueden apreciar cómo se movió la humedad en el suelo. Aquí vemos la humedad a los 40 centímetros, a los 60 centímetros y a los 90 centímetros, cómo se vio la humedad durante el periodo de junio, donde se registraron las mayores precipitaciones. En este caso, en la región metropolitana, en el huerto de Buin, se acumuló una precipitación de 221 milímetros durante ese periodo, lo que equivale a una aplicación de tasa de riego de 2.200 metros cúbicos por hectárea. Pero como ustedes pueden ver, la humedad del suelo se movió solamente en el periodo invernal donde se registraron las lluvias, donde se concentró, que fue en el mes de junio para la región metropolitana de O'Higgins, de Valparaíso y la región de Coquimbo. Posterior a eso, ustedes ven que no hay un movimiento de los perfiles de suelo a las diferentes profundidades de la humedad, prácticamente se mantuvo en línea. Y aquí podemos apreciar de que este huerto no tuvo ningún riego posterior a las lluvias generadas durante el mes de junio. Este huerto presenta en la temporada anterior análisis de agua 156 miligramos por litro de cloruro, que es una de las sales que ha generado bastante problema en la región metropolitana en la última temporada. Ya lo vamos a ver en el efecto que ha generado en el huerto más adelante. Pero aquí, a pesar de que hubo una buena acumulación de lluvia en invierno, una buena humedad, se fijan que pudo llegar el agua prácticamente a los 100 centímetros de humedad y se ha mantenido hasta la fecha prácticamente la curva de humedad previo a la brotación. Y posterior a la lluvia no han hecho ninguna aplicación más de riego y tampoco no ha habido más lluvia. Y eso lo hemos registrado a través de las estaciones meteorológicas. Entonces, aquí es el ideal que uno también riegue en este periodo post lluvias para mejorar la condición del suelo. Aquí podemos aprovechar la humedad del suelo en un huerto de nogal en Ovalle, donde también las curvas de humedad a 30, 60 y levemente a los 90 centímetros, que es la curva de color rojo, se movieron tras las lluvias generadas en el mes de junio. En el caso de Ovalle se registraron 86 milímetros, que equivale a 860 metros cúbicos por hectárea. Y posterior a eso, no hubo más lluvia, no hubo un movimiento de agua en el perfil de suelo, incluso se fue agotando el agua en los primeros 30 centímetros, lo mismo en los 60, y no hubo mayor movimiento de agua y tampoco riego. Y luego las curvas se volvieron a mover una vez ya en el mes de septiembre, cuando se generó la brotación del huerto y empezaron a regar. Y aquí vemos cada uno de los picos de curva que se generan en cada riego. Más adelante vamos a analizar si estos riegos están bien de acuerdo a la condición de temporada. Pero es muy importante, como les decía, partir el suelo con una buena cantidad de humedad de agua, porque eso va a permitir suplir la demanda hídrica de la planta en los primeros estados fenológicos, que es, para el caso de la variedad CER y Chandler, la brotación, elongación de brote, la floración del lamento y la floración femenina para ambos cultivos. Y el requerimiento hídrico lo suple la planta desde el suelo. Por eso es la importancia de regar en invierno. ¿Sí? Bueno, ahora si tenemos lluvia abundante no es necesario, pero en el caso de tener lluvias por debajo del año normal hay que regar.
También hay que observar las condiciones ambientales, cómo se han generado esta temporada. Han sido mejor, igual, respecto al año pasado, diferente, y vamos a analizar principalmente uno de los factores que afecta para el riego, que es la evapotranspiración. Y vamos a ver el comportamiento de la evapotranspiración de diferentes estaciones, desde Ovalle hasta Linares. Es la comparación de este año con el año normal. Y fíjense bien, algo muy importante que se ha generado en las estaciones, principalmente en el sur. Y para poder descargar los datos de la estación, así como diferentes parámetros agroclimáticos, en este caso la evapotranspiración, que es lo que nos interesa a nosotros para el cultivo, para definir las tasas de riego, lo pueden saber a través de la página del portal que tiene INEA, agrometeorología.cl, y ahí ustedes pueden descargar los datos de evapotranspiración y otros parámetros climáticos. En este caso nos interesa a nosotros la evapotranspiración, que es la que la vamos a analizar. Y aquí podemos ver la comparación de la ETO de la estación de Ovalle, ubicada en la provincia de Limarí, y Chillepín, ubicada en la provincia del Choapa. Y podemos apreciar de que la ETO de esta temporada ha sido menor respecto al año pasado. Eso nos indica que la demanda hídrica en estos primeros meses de brotación y lo que va hasta el mes de octubre, estos datos los tengo hasta el 11 de octubre, la demanda hídrica ha sido menor respecto al año pasado, para estas dos estaciones. ¿Qué pasa en la estación de San Felipe y Buin? Podemos apreciar que también hay una ETO menor respecto al año pasado, lo que indica que podríamos tener una condición más fresca ambiental de la zona donde nosotros tenemos los huertos. Entonces, eso nos indica ya en que si comparamos la demanda hídrica de la planta de la temporada pasada con la de esta temporada, es menor respecto a estas 4 estaciones que hemos visto hasta el momento. Pero fíjense qué es lo que pasa con las estaciones de Rengo, en la sexta región, y Linares. Hay principalmente en el mes de octubre se ha generado, o también durante los días del mes de septiembre, evapotranspiración mayor al año pasado. Lo que no se ha observado en las estaciones de la región de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, pero sí en O'Higgins y la región del Maule, donde hay una evapotranspiración mayor respecto al año pasado. Una demanda, eso significa que la planta está consumiendo más agua si la comparamos con lo del año pasado. ¿Qué factores pueden afectar a esto? A mí me llamó la atención y analicé las temperaturas para ver si había un efecto respecto por qué la evapotranspiración es mayor esta temporada en las estaciones de Rengo y Linares respecto al año pasado. Analicé las temperaturas y las temperaturas son menores. Así que seguí buscando y donde encontré la diferencia que se puede estar generando en una evapotranspiración mayor respecto al año pasado es la humedad relativa. Fíjense, la humedad relativa mínima, tanto de Rengo como Linares, es menor respecto al año pasado. Y ese es el factor, eso nos indica que el aire está más seco. Y por ende, la demanda hídrica de las plantas es mayor. Por eso, y es fundamental tener una buena carga de humedad de suelo en las condiciones de estas dos estaciones para que la planta pueda suplir su demanda hídrica a través de la agua generada por la lluvia o por el riego. Pero son condiciones que uno tiene que ir observando para ver dónde se está generando la diferencia del comportamiento de la evapotranspiración de una temporada a otra. Entonces, en este caso, las regiones de Rengo y Maule hasta el momento tienen una demanda hídrica mayor respecto al año pasado. Y eso ustedes lo pueden ir observando a través de las estaciones meteorológicas que tiene en línea desplegados desde la región de Arica, Parinacota, hasta la región de Aysén. Y bueno, y hay otros portales también donde hay otras estaciones meteorológicas cercanas, por eso ustedes tienen que observar si hay alguna estación meteorológica cercana a su predio o si tienen estaciones meteorológicas propias, que sería el ideal. Respecto a las condiciones de huerto, ya vimos las condiciones ambientales, cómo vemos la condición de evapotranspiración. Ahora vemos la condición de huerto, principalmente que es reflejado en la fenología. Para llevar a cabo la fenología del huerto, uno puede utilizar una planilla
manual, un Excel, o hoy día registrar la fenología del huerto a través de fotografía. Todos los celulares tienen cámara, entonces, pero el ideal es que uno lleve un ordenamiento de cada uno de los estados fenológicos para ver si mi temporada está adelantada o retrasada respecto al año pasado. Esa es la comparación que uno tiene que realizar, y por eso la importancia de llevar a cabo el estado fenológico de cada uno de los huertos. Y aquí podemos ver los estados fenológicos del lamento, que es la flor masculina, la que va a generar la producción de polen. ¿Cuándo parte la elongación de lamento? ¿Cuándo parte la plena floración, la liberación de polen? Porque eso a mí me va a indicar si puedo tener un traslape mayor respecto a la condición fenológica. Y puedo indicar o prever si voy a tener problemas de cuaja en la variedad SER. O si en Chandler voy a tener una buena condición de polinización para los huertos nuevos, que es el gran problema que tienen durante los primeros 3 o 4 años, donde hay nula o muy poca presencia de flores masculinas y donde se genera un aborto por falta de polen. Entonces, cada uno de los estados fenológicos, tanto del lamento como de la brote, principalmente de la flor femenina, que es en el ápice de la flor femenina, en el ápice del brote se genera la flor femenina y hay que ir registrando cada uno de los estados. Cuando se inicia la brotación, anotarla. Cuando se desplegan la prefloración femenina, en el caso de los que tienen SER en su huerto, es muy importante definir el inicio de la receptibilidad, que es este estado, que es el momento donde uno aplica retain para evitar el aborto. Cuando se genera la cuaja, es muy importante. ¿Hay huertos que ya tienen cuaja hasta el momento? Sí, nosotros hemos observado cuajas ya en huertos, principalmente huertos de la variedad SER, en la región de Coquimbo, acá en la provincia de Limarí, y en algunos huertos de Choapa, donde ya hay cuaja del fruto. Y es muy importante determinar este parámetro porque a nosotros nos permite indicar la partida del crecimiento del fruto y el desarrollo. Esta es una condición panorámica del huerto de Ovalle, sacada la semana pasada, y esta es una foto que me envió un productor el día de ayer de su huerto de nogales ubicado en la provincia de Limarí, donde ya podemos ver cuaja de fruto y es donde se inicia un rápido crecimiento. Ya vamos a observar ese estado. Aquí hay la condición de 2 huertos de Chandler, uno ubicado en la región metropolitana, que esta condición están recién partiendo, y un huerto de Illapel, donde está un poco más adelantado ya con lamento elongado y con brote en crecimiento. Entonces, ambos huertos ubicados en regiones diferentes y sin manejo de cianamida. Entonces, igual hay una diferencia que da la precocidad los huertos ubicados en la región de Coquimbo, donde tienen una mayor concentración de 10 grados para generar la brotación, que también es importante. Entonces, es muy importante que ustedes vayan observando los cambios que se generan en la fenología del huerto. Cuando se genera la plena floración femenina y la cuaja, es muy importante. Para que ustedes puedan observar si la cuaja se está generando en la misma fecha que el año pasado, está más adelantado o más retrasado. El ideal, ojalá, que la cuaja sea similar a lo que se generó el año pasado o más temprano. Pero no es bueno que la cuaja se vaya retrasando respecto a las fechas fenológicas de la temporada anterior. Y esa es la única forma que ustedes lo vayan observando en sus predios con los registros. Y cuando se genera cada uno de estados del fruto. Cuando cuaja, ya les decía que se han generado cuaja en huertos de SER. El endurecimiento de cáscara es muy importante. Este estado, cuando se endurece la cáscara, pone fin al crecimiento de la nuez. En ese momento ya la nuez deja de crecer y se fijó el calibre. Por eso es importante cuando se genera la fecha de este estado, porque entre más temprano se genera este estado, a mí me indica que voy a tener más días para que se desarrolle el fruto. Porque generalmente el endurecimiento de la cáscara para la variedad SER es alrededor del 15 de diciembre. Y para la variedad Chandler se está generando en torno al 10 de enero.
Entonces, entre más temprano yo tengo la cuaja del fruto, más tiempo va a tener mi nuez para que crezca y voy a lograr los mejores calibres. Pero esos calibres van a depender también del manejo del riego, que es el tema que a nosotros nos involucra el día de hoy. Y ya vamos a ir detallando cada uno de estos estados más adelante. Y también podemos hacer un seguimiento de la condición del huerto a través del índice de vegetación normalizado, que es el tema que tiene la actividad de hoy día, o a través del CACE. Es otra forma que nosotros podemos llevar el seguimiento del huerto en una condición que nosotros no podemos ver, porque generalmente nosotros nos paramos frente a la planta, podemos observar el desarrollo de la planta, pero no podemos tener una visión generalizada de nuestro huerto. Y esta herramienta nos permite ver una condición más general del huerto completo. Y no solamente para nogal, para cualquier otro cultivo, frutal o hortaliza. Y es una herramienta que podemos ver a través de imágenes satelitales, la condición del huerto, a través del índice de vegetación, y en forma lineal podemos también obtener el coeficiente cultivo real del huerto, y no generalmente como lo usábamos anteriormente utilizando coeficientes de cultivo que generaba la FAO, el FAO 56, o que generó Goldhammer para los huertos de California. Hoy día podemos, a través de esta herramienta, obtener el coeficiente cultivo real de cada huerto, y con eso podemos definir el riesgo. Y podemos tener prácticamente imágenes satelitales cada 7 días, entonces prácticamente, porque esta herramienta funciona con varios satélites, con lo que nos permite obtener imágenes satelitales de prácticamente cada 7 días de nuestro huerto, entonces podemos obtener cómo se va desarrollando y generando las curvas. Y viendo el vigor del huerto. Y esto lo vemos a través de la plataforma agrícola satelital Plus. No sé si ustedes la habían escuchado anteriormente. Bueno, en todas las charlas que yo he dado, trato de darle hincapié a esta plataforma. Es una plataforma muy práctica que ustedes pueden visualizar cada huerto de ustedes. Ahí está el link. Los colegas que nos están apoyando van a desplegar en el chat la dirección web para que ustedes la puedan obtener, copiar e ingresar a su huerto. No, ya está por defecto incluido el usuario y la clave, solamente tienen que pinchar en acceder y es muy similar al Google Earth que ustedes pueden empezar a desplegar. Y a través de eso nosotros podemos conocer la visión del huerto. Este es la panorámica que nos da la plataforma web. Yo puedo ubicar a través de la herramienta de Google Satélite que aparece aquí, nuestro huerto, pincharlo y observar la condición de mi huerto. Y podemos tener el índice de vegetación. Si ustedes quisieran participar en algún curso para poder utilizar la plataforma Plus y para desarrollar las curvas de crecimiento de su huerto, le pueden escribir al colega acá, Claudio Balbontín. Este es su correo, donde él está generando grupos de capacitación y va a hacer capacitaciones principalmente en el uso de esta herramienta que para mí es maravillosa. Y aquí podemos ver cómo se va desarrollando el índice de vegetación, va cambiando en la temporada. Este es el huerto nogal de Ovalle, que realmente nosotros tenemos hartos trabajos, y podemos ver cómo va cambiando la tonalidad del huerto, donde aparece el punto rojo. Principalmente acá tenemos la primera imagen del huerto sin brotación, después tenemos el 30 de septiembre, el 5 de octubre y el 10 de octubre, donde podemos ver cómo va cambiando a medida que se va desarrollando el vigor del huerto, va cambiando la tonalidad de rojo. Aquí tenemos desplegado los colores de, entre más oscuro el color verde, refleja una mayor condición de vigor. Y podemos ver simplemente, ustedes pueden reflejarse acá en que la tonalidad del color no siempre es parejo. Entonces, ¿por qué no es parejo en el huerto? ¿Qué problema hay? Habrán goteros tapados, el suelo es más malo en ese sector. Entonces, esta herramienta nos permite visualizar eso. Entonces, aquí tenemos otra visualización de un huerto de nogal completo,
de la región metropolitana, donde en este plano tenemos lo que es la variedad SER, aquí también tenemos SER, en este cuadro chico más amarillo y este grande, son Chandler, que recién están partiendo la brotación, entonces por eso que tienen un índice de vegetación bajo. Lo que aparece en café alrededor del predio es suelo desnudo, sin cultivo. Entonces aquí podemos ver prácticamente lo que no podemos ver nosotros a simple vista en nuestros huertos, porque generalmente nosotros tenemos la visión de frente, donde vemos la planta, vemos la condición, pero no tenemos una visión aérea, y esto nos permite ver el huerto de nogal con las imágenes satelitales. Entonces podemos ver diferentes tonalidades de color, colores más claros, donde aquí podemos ver, este es un huerto más nuevo de SER, y aquí un huerto adulto, donde tiene un vigor mayor y una tonalidad, pero nos permite diferenciar eso. Fíjense, aquí tenemos la condición de un huerto de Chandler en en Paine, respecto a la temporada 2018-2019 y esta última temporada que finalizó. Y fíjense, en marzo o en febrero, prácticamente el 28 de febrero, ya tenía una coloración amarilla, y eso es principalmente dado por los problemas de cloruro, en donde el vigor del huerto fue disminuyendo principalmente por el déficit hídrico que tuvo el huerto, pero además por el problema de salinidad, donde empezó a generar una clorosis completa del huerto. Y es un problema grave que se generó en varios huertos de la zona central, en la metropolitana principalmente, aquellos que son regados por agua del río Maipo, donde tiene altos contenidos de cloruro y también sulfato. Y fíjense, el mismo huerto, varios huertos aquí tenemos, en Choapa y en Limarí, donde el índice de vegetación es diferente en cada temporada, porque eso va a depender de la condición de vigor, el riego se ha aplicado, entonces las curvas no siempre son iguales, y eso es lo que nosotros nos permite esta herramienta, hacer una comparación de temporadas anteriores, de cómo se ha desarrollado el huerto, el vigor respecto a lo que se está generando esta temporada. Entonces yo puedo tener un historial hacia atrás y compararlo con lo que se está generando hoy día. Y además, fíjense, en este mismo huerto el que le nombraba el de Pirque, la temporada 2018-2019, donde empieza la curva en el mes de octubre a crecer el desarrollo foliar vegetativo del huerto, llega al pic de crecimiento en octubre y después se genera una meseta y después ya el mes de abril empieza a caer. Pero fíjense lo que pasó esta temporada 2019-2020. Llegó al pic de desarrollo el huerto de Chandler el 10 de noviembre, generó el máximo desarrollo foliar y comenzó a caer prácticamente inmediatamente, logrado el pic de desarrollo, empezó a caer el vigor del huerto. Y eso se generó principalmente por la mala calidad de agua que se generó por los altos contenidos de cloruro, que tenían alrededor de 155, 156 miligramos por litro. Eso equivale a, si yo aplico 10.000 metros cúbicos por hectárea año, estar aplicando 1,5 toneladas de cloruro al suelo. Entonces, si yo no lavo en invierno, esas sales se van a mantener y van a generar la toxicidad a partir de la brotación. Entonces, por eso la importancia, si es que no llueve, regar en invierno para lavar todas estas sales. Y a través del índice de vegetación nos permite tener una correlación lineal del coeficiente cultivo real. Fíjense, aquí es en la curva de color azul el coeficiente cultivo generado por Goldhammer para huertos de California, y el que principalmente utilizábamos para regar. Hoy día, con la curva del índice de vegetación, podemos lograr lo que se genera real en el huerto. Y no todos los huertos tienen la misma curva. Entonces, si yo utilizo el KC por literatura, voy a estar aplicando agua en exceso cuando la planta no lo requiere. Entonces, por eso es importante el uso de esta herramienta. Aquí tenemos la comparación de la temporada anterior, 2019, y hasta el 10 de octubre, que fue hace poquito,
fíjense, el 10 de octubre tenía un coeficiente cultivo de 0,72, y si lo comparo con la temporada anterior, podemos ver que el huerto está adelantado 9 días. Hasta eso nos permite obtener esta herramienta. Entonces, si el huerto va adelantado, significa que tiene una demanda hídrica mayor, y yo tengo que aplicar esta demanda hídrica de acuerdo a la condición del huerto, del desarrollo vegetativo y la condición ambiental de la ETO. Aquí otro huerto de SER también, donde también está adelantado prácticamente 9 días. 9 días. Y este es el huerto de la región metropolitana, donde prácticamente está un poquito más retrasado. Entonces, ya teniendo la evapotranspiración, la definición del índice de vegetación y el KC, podemos ya empezar a definir cómo regar el huerto. Entonces, para regar el huerto, utilizamos la ecuación generada por el FAO 56, donde integra la evapotranspiración y el coeficiente de cultivo. Ya les mencioné que la ETO la pueden descargar de la página agrometeorología.cl, que es de INEA. También pueden obtenerla a través de Agroclima o del portal SEASAME, que también está en la región de Coquimbo. Entonces, hay diversos portales agrometeorológicos que ustedes pueden lograr sacar la evapotranspiración de su huerto. Y para conocer el coeficiente cultivo, lo obtienen de la plataforma agrícola satelital MAP. Entonces ya tenemos, para generar la demanda del cultivo, que es la evapotranspiración del cultivo, tenemos la ETO, que la descargamos de los portales agrometeorológicos, y el KC, que lo descargamos de la plataforma agrícola satelital Plus. Y como les decía, podemos descargar la evapotranspiración de los últimos 7 días. No sé, ustedes pueden definir riego. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Acumulamos la evapotranspiración de 7 días y en base a eso definimos el riego. Y el coeficiente cultivo lo descargan, la plataforma Plus también tiene una herramienta en que despliega el coeficiente de cultivo en cada fecha, y ustedes los pueden descargar a una planilla Excel. Entonces, con esos dos datos, hacemos el ejercicio. En este caso hice el ejercicio con los datos de un huerto de Illapel. Ustedes lo pueden hacer en su predio. Acumulamos la evapotranspiración respecto a la condición de que se generó la temporada anterior. Del 15 al 21 de noviembre acumulamos una evapotranspiración de 35 milímetros, el KC del huerto fue 0,95, generalmente ya para la variedad SER, desde a mediados de octubre, finales de octubre, el KC prácticamente no varía, varía muy poco, pero ya es prácticamente plano. Entonces obtenemos el KC del Plus, multiplicamos esos dos valores y nos da el valor de la evapotranspiración de cultivo. Entonces este es el valor 33,2 milímetros, es lo que yo tengo que reponer. Este es el valor por metro cuadrado. Lo llevo a litros por hectárea, eso me indica que la demanda del huerto de esa semana son 332 metros cúbicos por hectárea. Si yo tengo 208 plantas en mi huerto, este valor ustedes lo dividen por el número de plantas por hectárea. En este caso, nosotros tenemos un huerto de SER plantado a 6x8, que nos da 208 plantas por hectárea. Entonces, divido ese valor y me da los litros planta a la semana que yo tengo que reponer. Entonces, yo tengo que reponer en ese caso 1.596 litros por planta a la semana. Esa es la demanda hídrica de acuerdo a la condición climática de mi huerto, y eso lo tienen que hacer ustedes en su predio. Nosotros definimos riego cada semana. Los días lunes generalmente definimos el riego que se va a aplicar esa semana basado en los datos de evapotranspiración que se generaron la semana anterior. Y así reponemos el riego. Entonces, en ese caso, debemos reponer 1.596 litros por planta a la semana. Si hacemos un ejemplo, que yo tengo goteros por planta, mi planta tiene 18 goteros, cada gotero tiene un caudal de 4 litros, eso ustedes lo tienen que corregir porque estamos utilizando el caudal que me indica el fabricante, pero a través de una medición de coeficiente de uniformidad,
ustedes tienen que definir la descarga real del huerto. En este caso lo vamos a utilizar el ejercicio por la descarga que me indica el manual. Entonces mi planta tiene 18 goteros por planta, cada gotero son de 4 litros, eso significa que cada planta tiene una descarga de 72 litros por planta hora. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Divido los litros que me da en base a la condición climática y de huerto, los 1596, lo divido por los litros planta hora y me dice que yo tengo que reponer 22 horas de riego, de acuerdo a la descarga que tienen los goteros. Y así yo voy programando mi riego. Así de simple. Ustedes definen la demanda hídrica de la semana anterior, cuánto fue el acumulado de la evapotranspiración, lo multiplican con el KC que les da la plataforma agrícola satelital y eso lo llevan a ETC y lo llevan a hectárea, definen los litros según el número de plantas por hectárea. Chandler generalmente un número mayor, pueden ser 333, 600, hoy día hay hasta 800 plantas por hectárea, entonces ustedes definen los litros plantas por hectárea y lo dividen por la descarga de los goteros o microaspersor que tiene el huerto. Para el caso del riego por surco es más difícil, porque habría que hacer una calibración y un aforo a la entrada de la compuerta y ahí es más difícil definir el riego. Pero esa es la forma fácil de determinar cuánto es la agua que yo tengo que aplicar a la semana a mi huerto. Y es muy importante el monitoreo de la humedad de suelo. Una vez que yo riego o antes de regar, yo tengo que definir cómo está la humedad de suelo. Hoy día hay diversas herramientas, están los sensores de capacitancia. Nosotros generalmente utilizamos estos sensores que los vende la empresa Morfo. Hay otros sensores que es un tubo completo y en que a lo largo del tubo tiene los sensores que uno va a requerir de acuerdo a lo que le pide el fabricante, pero es una forma muy práctica de definir el estado, porque a mí me permite definir las curvas de riego. Cada vez que riego sube la curva, se va agotando a medida que la planta va extrayendo, dependiendo de las condiciones climáticas, y yo voy observando las curvas de riego. Y para eso yo tengo que definir la capacidad de campo. Es muy importante, generalmente la capacidad de campo se define 24 horas posterior al riego. Posterior al riego, 24 horas, usted define la capacidad de campo. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que la capacidad de campo de este huerto, posterior a 24 horas, es alrededor de 38%. Esa es la capacidad de campo de este huerto. Ustedes lo tienen que definir en su campo. Y con el uso de sensores es una herramienta muy práctica que les permite a ustedes monitorear la curva del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Definimos el riego, aplicamos el riego, ¿y cuándo volvemos a regar? Porque es una pregunta, ya definimos cuánto regar. Lo definimos a través de la plataforma Plus y lo que nos indica la evapotranspiración de cultivo. ¿Y cuándo definimos cuándo regar posteriormente al riego? Es mucho más fácil definirlo si uno tiene sensores de humedad. Ahora, si no tiene, hay que usar la práctica manual a través del tacto para ver si está húmedo, si está seco, si se disgrega el suelo. Es más práctico, pero con los sensores mucho más prácticos, entonces uno define la capacidad de campo y cuando definimos volver a regar, el nogal cierra estomas cuando se ha agotado el 50% de la unidad de capacidad de campo. Ahí el nogal cierra estoma. Entonces, para no llegar a ese momento, para no llegar a esa condición de huerto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Definimos que se agote el 30% de la humedad aprovechable de la capacidad de campo. Entonces, cuando se ha agotado el 30%, entonces uno define ya 38% es mi capacidad de campo, cuánto el 30% de 38, serán 16, esos 16 se lo descuento al valor de capacidad de campo y yo tiro una línea. Entonces, la línea roja me indica que cuando llega la humedad aquí, yo vuelvo a regar.
Entonces, y así lo vamos, y así evitamos de que la planta entre en estrés, y principalmente en los periodos de mayor sensibilidad. Entonces, nosotros también medimos potencial hídrico, que es una herramienta a través de la bomba Cholander, porque la humedad del suelo, vemos el suelo, pero no, ¿cómo le preguntamos a la planta? ¿Cómo sabemos si la planta quiere agua? A través del uso de la bomba Cholander, midiendo potencial hídrico. Generalmente, si ustedes ven literatura, dice que hay que mantener el potencial hídrico en la planta entre 0,4 y 0,6, pero eso es prácticamente mantener, estar regando muy frecuente. Entonces nosotros con investigaciones que hemos desarrollado a partir del 2013 a la fecha, hemos definido que el nogal puede, sin ningún problema, que el potencial hídrico llegue a 9 bar, o en este caso a menos 0,9 megapascal, y no hay ningún problema. Y así hemos trabajado desde el 2013 a la fecha. Entonces, sí nos permite obtener un distanciamiento de riego mayor, usar el riego en forma eficiente y no tener el suelo saturado completamente, porque se generan otros problemas. Entonces, fíjense, este es el riego que se está dando en un huerto de Illapel ahora, en esta fecha. Aquí está la fecha 26 de septiembre, hasta la semana pasada. Y la capacidad de campo es 44%. ¿Cuándo tiene que volver a regar este huerto? Cuando la humedad se agote y llegue hasta el 30%. Y si ustedes se fijan, están regando prácticamente en capacidad de campo. Yo prácticamente este riego y este otro riego y este de acá me lo podría saltar fácilmente, porque recién el huerto no está desplegando hojas, no está logrando su máximo requerimiento hídrico. Entonces prácticamente con el manejo del riego y definiendo las curvas, yo prácticamente podría haberle dicho, ¿sabe qué? Aquí no riegue, aquí tampoco, y voy manejando el riego de acuerdo a lo que me indica la humedad del suelo. Por eso que es práctico el uso de los sensores. ¿Cuáles son los estados fenológicos más sensibles al déficit hídrico? Aquí lo encuadré. Para la variedad SER, los estados fenológicos más sensibles los estados fenológicos más sensibles a la falta de agua es desde la floración hasta el endurecimiento de la cáscara. Para la variedad SER, es el estado fenológico más sensible, donde ustedes tienen que dar el riego en forma óptima, ojalá que se mantenga capacidad de campo. Y para el caso de Chandler, los estados fenológicos más sensibles es la floración, el desarrollo del fruto, el endurecimiento de cáscara y el llenado de la nuez. Tiene un estado más. Si a ustedes de la Chandler le falta agua, cuando está llenando la nuez, eso significa desde el 10 de enero en adelante hasta el 10 de marzo, van a tener problemas de llenado, la nuez va a tener un buen calibre, pero el llenado va a ser flojo, van a tener nueces livianas. Entonces, en estos periodos donde el agua no debe fallar, para hacer hasta acá, hasta el endurecimiento cáscara, que es simplemente hasta finales de diciembre, y Chandler prácticamente hasta marzo, la sensibilidad al déficit hídrico es mucho más sensible. Por eso yo le decía, no todas las variedades tienen el mismo comportamiento en la sensibilidad. Y el ideal es que ustedes también determinen cuántos días hay de brotación a cuaja, de cuaja a endurecimiento de cáscara, y así cada uno de los estados, para ver si el cultivo se está desarrollando. Porque nosotros hemos visto que desde que cuaja hasta que se define el calibre del huerto, hay algunas temporadas que esos tiempos se disminuyen. Eso significa que yo tengo menos días, o la nuez tiene menos días para crecer, y va a depender principalmente de la condición climática del huerto y del riego. Entonces, en estos periodos, para el caso de SER, cuando se genera el máximo crecimiento de fruto, no debe fallarle el agua, porque a nosotros nos interesa hoy día en SER, desde este momento hasta mediados de diciembre, que nos falle el agua para lograr buenos calibres. Y para Chandler, hasta ojalá el 20 de enero, que nos falle el agua para tener buenos calibres. Es donde nos debe fallar el agua. Y tienen que manejarlo en forma óptima. Estas son las fechas que se generaron en el año pasado, la temporada 2019. En promedio, lo que sacamos nosotros. SER, el 12 del 10, ya teníamos cuaja. Si lo comparamos con este año, está muy similar.
ya hay cuaja alrededor del 10 de octubre, por ahí, entonces anda muy similar. Chandler no tenemos ningún dato. El endurecimiento de cáscara la temporada pasada fue el 7 de diciembre, para que ustedes lo vayan observando. Entonces ya a partir de la segunda semana de diciembre, ustedes vayan cortando frutos para ver si hay alguna resistencia. Si no lo pueden cortar, significa que la cáscara ya se empezó a endurecer y no crece más. Por eso la importancia de ahora, octubre, noviembre, diciembre, en aplicar el riego en forma óptima y el programa de fertilización. No debe fallar, porque ustedes se están jugando hasta el 15 de diciembre en la variedad SER el calibre. Y hasta el 15 de enero en Chandler se juegan el calibre. Si fallan en agua y fallan en la fertilización, ya sea a nivel de fertirriego o a través de aplicaciones foliares, ustedes van a fallar en el calibre si están jugando. Hoy día la agroindustria está pidiendo calibre sobre 30 milímetros, ojalá de 32 milímetros hacia arriba. Y no sé si ustedes han visto el día lunes el artículo que salió en la revista del Campo. Búsquenlo, porque se viene complicada la temporada del nogal, temporada 2019, 2020 y 2021. Entonces, jueguense. Ahora ustedes se están jugando el calibre y no debe fallar eso. ¿Y qué pasa? El déficit hídrico, nosotros hemos trabajado principalmente del 2013 a la fecha, en donde hemos visto que si ustedes le aplican déficit hídrico, reducen las tasas de riego, la variedad SER, desde enero en adelante no afectan en la productividad ni en la calidad de la fruta. Ya lo hemos rectificado, llevamos prácticamente 8 o 9 años haciendo ese trabajo. Si ustedes le restringen en un 30% el déficit hídrico, las tasas de riego, desde enero en adelante a la variedad SER, no tienen ningún problema, no afectan producción, ni calidad de fruta, ni llenado. En la variedad Chandler es más sensible. Nosotros le restringimos a la variedad Chandler el año pasado un ensayo, el 50% del riego una vez que se definió el calibre. Le restringimos el 50% y fíjense el rendimiento de pulpa de la Chandler. Bajó a un 44%, reduciéndole el 50% del riego desde el 15 de enero en adelante. Mientras que si ustedes regaron sin ningún problema Chandler toda la temporada, fíjense el rendimiento de pulpa, 50%. Entonces, Chandler es muy sensible a la falta de agua cuando se está llenando el fruto. Fíjense la diferencia del peso de la nuez de Chandler regado con la mitad del agua o sin ningún problema. Prácticamente 2 gramos o 3 gramos de diferencia del fruto. Y eso se refleja en kilos por hectárea. Entonces, la variedad SER no tiene ningún problema. Si ustedes tienen problema de agua en enero, no tienen ningún problema. Inclusive les va a salir la pulpa mucho más clara. Porque la variedad se afectan. Si yo aplico mucha agua cuando estoy llenando la fruta, cuando se está llenando la nuez, afectan el color y le sale más oscura. Y aquí podemos ver el efecto, miren cómo sale las nueces, perdón, cómo sale deshidratada, que es característico de la variedad Chandler cuando le falta el agua. Ese nivel de deshidratado que obtuvo las plantas que le regamos con el 50% del agua menos. Entonces, ¿cuándo aplicamos el déficit hídrico? Para la variedad SER lo aplicamos una vez que ya tenemos definido el calibre. Es decir, desde el mes de enero en adelante, ustedes pueden restringir el agua entre un 15 a un 30%, si es que tienen problemas de agua, y para optimizar el uso del agua también. Independiente si tienen mucha agua o poca agua, yo les recomiendo que reduzcan las tasas de riego en la variedad SER desde el 10 de enero en adelante y no van a tener ningún problema en el llenado de la nuez, inclusive les va a salir las nueces mucho más claras. En Chandler hay que aplicar el agua siempre, porque ustedes ven el efecto de la sensibilidad. Es muy sensible a la falta de agua. Y ya redondeando,
hemos visto que a través del portal de agrometeorología de línea, ustedes pueden descargar la evapotranspiración del cultivo. Fíjense en el número de estaciones que hay entre la sexta región y la de Valparaíso. Ustedes pueden ir moviendo el mapa y van a desplegarse una cantidad de estaciones meteorológicas donde pueden observar los datos climáticos de su huerto y lo pueden asociar a un huerto más a una estación más cercana. Y el coeficiente cultivo y el índice de vegetación lo pueden obtener a través de la plataforma agrícola satelital Plus. Y ojalá ustedes pudieran invertir en el uso de sensores, porque es la única forma de optimizar bien el recurso hídrico y principalmente en estas condiciones que nosotros tenemos, que es de escasez hídrica. Y si tienen la oportunidad de ocupar Cholandre, sería el ideal. Estos 4 elementos es el ideal para manejar el riego. Datos de evapotranspiración, el coeficiente cultivo de la plataforma agrícola satelital, el uso de sensores para ver el monitoreo de agua y monitorear el estado hídrico de la planta. Este es el ideal de manejar el huerto, de cualquier huerto. En este caso estamos hablando de Neugal. Este es el ideal. Y sería la forma ideal de aplicar el riego en forma óptima y llevar la condición hídrica de la planta sin ningún problema. Eso es lo que yo les quería hablar. Acá, en esta página, que ustedes pueden observar varios información que hemos generado respecto al manejo del nogal. El colega Hernán va a desplegar el documento en el chat. También se lo vamos a enviar vía correo para que ustedes puedan descargar cada uno de estos documentos y pueden visitar también la página de la biblioteca que tenemos nosotros como INEA para descargar esta información de nogales que estamos generando en cada temporada y información de otros cultivos también. Eso es lo que gracias, Giovanni. quería hablar. También, aprovechando, el 29 de octubre vamos a tener esta charla, que es darle valor agregado a la nuez con el uso de la fruta no exportable y el uso de calibre. Así que los invitamos a que les vamos a hacer llegar a través de mail esta invitación para que participen a final de mes también. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni, por la presentación. A continuación vamos entonces con la ronda de preguntas que se fueron generando durante su presentación. La primera consulta, ¿el índice NDVI es dependiente de la edad del huerto? ¿Podrían los huertos más jóvenes tener un NDVI distinto a huertos más antiguos? Sí, bueno, esa es la particularidad que tiene la plataforma agrícola satelital, que yo puedo obtener el índice de vegetación tanto en huerto adulto, nuevo, en formación, independiente de la edad del huerto. Yo voy generando mis curvas de crecimiento de acuerdo a la condición de huerto, ya sea un huerto nuevo, en plantación. Eso sí, el índice de vegetación, si yo tengo maleza, si yo tengo mi huerto lleno de maleza, el índice de vegetación no hace la diferencia entre una maleza y la condición de huerto. Entonces, una de las formas también de optimizar el uso del agua es que yo tenga el huerto libre de maleza, porque el índice de vegetación o el coeficiente cultivo descargado de la plataforma agrícola satelital no hace esa separación entre maleza y el cultivo. Pero sí, tiene la capacidad de obtener la imagen y la condición de la curva de crecimiento independiente de la edad del huerto, ya sea en huerto adulto o en huerto nuevo. Muchas gracias, Giovanni. La pregunta, para estimar la ET potencial debemos considerar la semana pasada de datos, 7 días. ¿Es lo ideal o va variando por zona edafoclimática? Sí, bueno, cada huerto, si yo tengo un huerto, por decirle un ejemplo, en Buin y tengo otro huerto en Milipilla, la evapotranspiración va a ser diferente. Siempre la evapotranspiración en huertos ubicados cercanos a la costa va a ser menor. Va a ser menor respecto a los huertos que estén ubicados cercanos a la cordillera. Siempre los huertos ubicados en la cordillera, la evapotranspiración potencial va a ser mucho mayor.
Por eso que la demanda hídrica en huerto ubicado en la costa es menor a lo que está ubicado en un huerto. Y sí, el ideal, yo podría hacer el ejercicio de reponer el agua, yo podría ver cuánto fue la evapotranspiración del día de ayer miércoles, y yo reponerla hoy día. Eso me indica, pero yo tendría que estar regando todos los días. Entonces, para no hacer ese ejercicio, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El día lunes o el día domingo, descargamos la evapotranspiración generada desde el lunes hasta el día domingo de la semana pasada y acumulamos esa evapotranspiración. Y en base a eso, nosotros definimos la evapotranspiración y el riego para la semana siguiente. Ahora, si yo veo que la semana anterior tuve muchos días nublados en donde la evapotranspiración fue baja, por decirle 20 milímetros a la semana, y la semana en que yo estoy aplicando el riego tengo días muy calurosos con alta evapotranspiración, ahí yo hago la corrección. Entonces yo veo la evapotranspiración que se está generando el día anterior o el día... Entonces yo hago la corrección, porque o si no yo voy a estar aplicando una tasa de riego muy baja para una condición de semana de altas temperaturas, alta radiación, entonces yo puedo hacer esa corrección. Pero generalmente nosotros basamos el riego en base a la evapotranspiración que se generó la semana anterior, y si hay una diferencia de condición climática, hacemos las correcciones durante la semana. Muchas gracias, Giovanni. La siguiente pregunta. En general, en frutales, ¿es recomendable usar la ET como sistema para riego o recuperación? ¿O también es válido usar solo criterio de instrumento de medición como los tensiómetros? Bueno, el tensiómetro, ¿qué me va a decir a mí? O la sonda de humedad me va a mostrar cómo se mueve el agua en el suelo. Es lo único que me va a indicar a mí. Yo riego, sube la humedad, en este caso si uso tensiómetro, van a estar aumentando los centibares. En este caso, el tensiómetro cuando está el suelo saturado, aumenta los centibares. Y los sensores igual. A mí los sensores de humedad, de capacitancia, que le mostré yo, o el uso de tensiómetro, me va a indicar a mí cómo se mueve el agua, hermano. Entonces yo podría decir, se agotó el agua en un 30%, podría regar. Es una opción. Pero el ideal es que hoy día la red agrometeorológica a nivel nacional es tan amplia en que yo podría basarme utilizando los datos de una estación cercana a mi huerto, que sería el ideal para yo definir cuánto el agua que tengo que reponer a la semana. Y el tensiómetro o el sensor me va a indicar a mí cuándo riego, cuándo repongo el riego. Eso es lo que me indica. Pero es una alternativa que uno debiese manejar bien respecto a la condición climática. Muchas gracias, Giovanni. La siguiente pregunta. ¿Hay daño en el cuello del árbol por exceso de humedad en los nogales? Sí, bueno, el ideal es que no haya agua libre por muchas horas o mucho tiempo en el tronco, porque va a afectar principalmente, va a generar una saturación del suelo alrededor del cuello, y ahí pueden haber problemas de anegación y problemas de hongos del cuello, que es principalmente Phytophthora. Por eso que independiente del riego, el ideal es que no haya agua libre directamente en el tronco, porque puede generar problemas de pudrición de cuello o raíces, que es principalmente Phytophthora, y que es el hongo que causa la mayor cantidad de muertes de plantas en el caso del cultivo en nogal. Entonces el ideal es que uno vaya alejando. Si riega por surco, que el surco esté alejado o riega por taza, esté alejada del tronco. Y que la humedad llegue al tronco por capilaridad, pero no que el agua toque directamente al tronco. Ahora, si yo tengo microaspersores, que a veces el microaspersor, por efecto de viento, me mueve la humedad, me mueve la neblina o el espejo de agua, me va a mojar el tronco, no hay problema si ese tronco se moja por 2, 3 o 4 horas, pero si estoy mojando el tronco 10 horas, 12, 15 horas, ahí sí hay problema. Muchas gracias, Giovanni. Y la siguiente pregunta. He escuchado que la maleza sirve para oxigenar el suelo y que es beneficiosa para las plantas. Según lo que señala usted, entonces, ¿se debiera sacar?
Bueno, la maleza compite, es un organismo vegetal que va a requerir agua. Entonces, si yo tengo problema de agua, poca problema de agua, y se lo voy a estar aplicando al nogal, va a estar compitiendo con el agua que va a estar en el suelo. Si yo tengo maleza hoy día en el huerto, ¿cuál sería la recomendación? Cegarla y dejarla sobre la hilera, porque eso me va a servir como mulch. Entonces, a medida que la maleza va creciendo, yo la voy cortando y la voy dejando sobre la hilera de riego y va a quedar bajo la copa, y eso me va a servir como materia orgánica. Se va a ir descomponiendo, no va a afectar el índice de vegetación porque esa maleza se va a ir descomponiendo y va a servir de mulch y me va a permitir a mí mantener la humedad por más tiempo en el suelo. Hoy día el ideal es que cualquier cultivo, independiente del cultivo, tengamos una cubierta, ojalá vegetal, que me permita a mí mantener por mucho más tiempo el agua que aplico a través del riego. Entonces, si yo tengo maleza, en vez de aplicar herbicida, ojalá la vaya cortando y esa se quede en el mismo huerto, se vaya descomponiendo y sirva como mulch. Muchas gracias, Giovanni, y así damos por finalizada esta jornada. Recordamos, por favor, responder la encuesta de satisfacción. En el chat fue enviado el link, pero también les llegará su correo electrónico junto con la planilla donde salen todos los PDF ligados al trabajo realizado en Nogal. Solo deben de pinchar el título y podrán ingresar directamente a los informativos, boletines, fichas técnicas elaboradas en torno al hogar. Recordamos que esta charla sí estará disponible desde el día lunes en el canal de YouTube de INEA Chile para que la puedan ver y descargar posteriormente. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, INEA-Intihuasi en Twitter, en nuestra fanpage de Facebook, INEA Intihuasi, y visitando también la página web de INEA, www.inea.cl, para que puedan conocer toda la actividad que realiza INEA a lo largo de Chile y puedan participar de manera gratuita y activamente en cada una de ellas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y que tengan una excelente jornada.